Buenas tardes. Estamos en un directo para explicaros el tema del aparato locomotor. Yo soy Patricia, soy tutora de Implica y bueno, vengo a explicaros este tema que nos sirve para muchas de las formaciones que tenemos dentro de Implica, ¿no? Dentro de nuestra empresa. El aparato locomotor es un tema interesante para muchas formaciones, como digo, tanto en la rama deportiva como en la rama de sanitaria, ¿no? Quiromasajistas y un poco la rama parasanitaria un poco. Entonces voy a pasar a comentaros pues el tema que nos atañe. Vale, el aparato locomotor también lo podemos conocer como sistema musculoesquelético, ¿vale? El sistema musculoesquelético es un conjunto de tejidos donde nos encontramos con diversa naturaleza, con diferentes formas, ¿vale? Y tejidos distintos, ¿vale? La composición del aparato locomotor, en este caso, lo dividiríamos en dos grandes sistemas, ¿vale? Por un lado nos encontramos el sistema osteoarticular, donde está compuesto de huesos, articulaciones y ligamentos, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver un poco más adelante, un poco más detallado. Y la otra parte es el sistema muscular, ¿vale? Entre los dos, entre el sistema osteoarticular y el sistema muscular, se conforma lo que es el aparato locomotor, ¿vale? El sistema muscular está compuesto por músculos y tendones. La función de este aparato locomotor o de este sistema musculoesquelético es el sostén, ¿vale? El cuerpo por sí solo, bueno, nos caeríamos si no tuviéramos este sistema tan fantástico, ¿no? Sostiene el cuerpo y además le da movilidad. Junto al sistema nervioso nos permite realizar movimientos voluntarios e involuntarios, porque si no, pues no sería posible. ¿Vale? Os he querido dejar aquí una imagen donde vamos colocando todo la composición de estos dos sistemas que os comentaba. El sistema pasivo, del cual vamos a hablar ahora, que es el esqueleto. El esqueleto está compuesto por 206 huesos, ¿vale? Y los 206 huesos están divididos en dos partes. Por un lado, nos encontramos con el esqueleto axial, ¿vale? El esqueleto axial está compuesto por cráneo, columna vertebral, costillas y esternón, lo que llamamos el tronco, ¿vale? Además del cráneo. Y después tenemos el aparato apendicular. En esta parte del esqueleto es la parte que nombramos con las extremidades superiores, todo lo que es el brazo completo, brazo, antebrazo y mano, y la cintura escapular y pelviana, ¿vale? A la cintura escapular llamamos cintura escapular a toda la zona que compone el omóplato, toda la parte de arriba, entre clavícula, omóplato y húmero, ¿vale? Todo eso que hace como un cinturón, digamos, con la primera costilla también incluida, a esa primera cintura la llamamos cintura escapular. Y después tenemos la cintura pelviana, ¿vale? La cintura pelviana sería el otro centro de equilibrio de nuestro cuerpo, que sería la cadera, lo que llamamos la cadera, y la cadera pues está compuesta de un montón de varias articulaciones y de varios huesos, como son el sacro, las crestas ilíacas, ¿vale? Todo lo que es la parte de la cintura, a lo que vulgarmente, un poco así, llamamos cadera, ¿vale? Serían las crestas ilíacas. Vale, pues a todo eso llamamos cintura pelviana o pélvica, ¿vale? Después, contamos con 360 articulaciones en todo nuestro organismo.
y las tenemos de diferentes formas. Por un lado tenemos las articulaciones que son esfera-cavidad, ¿vale? La esfera-cavidad, como por ejemplo puede ser la articulación escapulohumeral, que es la del hombro, ¿vale? Porque, bueno, pues eso es una esfera y una cavidad en la que se juega como un rodamiento, ¿vale? Por eso el movimiento que tiene esta articulación es un movimiento libre. Nos encontramos dos grandes articulaciones de este tipo, que sería la escapulohumeral y después la cadera, el fémur con el cotíbulo de la cadera, del ilíaco. Después tenemos otro tipo que sería el tipo bisagra, donde solamente tiene una dirección. Esa articulación solamente se mueve en una única dirección, como puede ser, por ejemplo, pues el codo, por ejemplo, ¿vale? El codo solamente flexiona o extensiona, solamente hace ese movimiento. Después otro tipo, tenemos la articulación tipo pivote, ¿vale? Donde esa articulación lo que hace es una rotación. Lo que hacemos es jugar con una rotación, en este caso, como ejemplo, pues tendríamos una vértebra. Tendríamos después otro tipo de articulación que sería la deslizante, ¿vale? En esta deslizante hablamos siempre de huesos pequeñitos donde hay un poco como de espacio entre la articulación. Y en este caso, pues sería la muñeca o el tobillo, ¿vale? Son los sitios donde tenemos los huesinos más pequeñitos y bueno, donde verdaderamente nos encontramos este tipo de articulaciones, ¿vale? Por otro lado, como os contaba en la diapositiva anterior, los ligamentos es como otra parte distinta, otro tejido distinto que conforma el sistema pasivo, que es el esqueleto. Los ligamentos son una banda de tejido fibroso bastante sólida y es elástica. Y la función principal que tiene el ligamento es unir el hueso con otro hueso, ¿vale? Unir dos huesos. En este caso, por eso los ligamentos tenemos que tener tanto cuidado cuando hacemos una lesión de ligamento, cuando hacemos una torcedura, cuando hacemos un esguince, porque el ligamento es una banda de tejido fibroso, como os digo, es muy sólido, pero sí es cierto que es elástico. Y como tal elástico, cuando las lesiones se repiten, normalmente suelen destensarse, ¿vale? Y es por eso que volvemos a repetir la misma lesión, el mismo esguince en el mismo sitio, es por este motivo. Vale, pasamos al sistema activo. Hemos visto el sistema pasivo y vamos a pasar al sistema activo. Dentro del sistema activo nos encontramos dos grandes grupos. El grupo de los músculos y el grupo de los tendones. Dentro de los músculos, el tejido, bueno, el músculo en definitiva es un tejido con la capacidad de contracción. Ahora explicaremos por qué y detallaremos esto un poco más. Y en la parte, los tendones son, digamos, la parte final del músculo, ¿vale? Donde tenemos un origen y una inserción. El tendón es parte, digamos, del músculo, pero una parte que es bastante más densa, es un tejido bastante más fibroso y la función que tiene el tendón en este caso es unir el hueso al músculo, o sea, perdona, el músculo al hueso. Básicamente, esta es la función del tendón. A diferencia del ligamento, por eso hacía antes énfasis en lo del ligamento, a diferencia de lo del ligamento, el tendón sí que tiene recuperación. El tendón sí se puede recuperar, ¿vale? Una típica lesión, por ejemplo, del tendón es la tendinitis, lógicamente, la inflamación del mismo, ¿vale? Dentro de los músculos sería interesante que supiéramos que el 40% de nuestro peso es músculo, ¿vale? El 40% es músculo. Está compuesto del 75% de agua, esto es una composición a grosso modo. Después esto lo tendríamos que desglosar bastante más, ¿vale? Pero a grosso modo está compuesto por un 75% de agua, un 20% de proteínas y un 5% de sales inorgánicas. La funcionalidad del músculo, como hemos dicho anteriormente,
permite que nuestro sistema osteoarticular se sostenga y que se mueva. Básicamente es la función que tenemos con el músculo. Por tanto, el músculo es igual al motor, que junto al sistema nervioso nos permite realizar movimientos voluntarios e involuntarios por medio de los impulsos nerviosos, lógicamente. Si no contáramos con este sistema nervioso o hubiera una desconexión entre el sistema locomotor y el sistema nervioso, pues lógicamente el motor no funcionaría, ¿vale? No obstante, sí el riego sanguíneo, porque sería un sistema diferente. Pongo como ejemplo, por ejemplo, pues una persona que tenga, que haya sufrido algún tipo de rotura en la vértebra con una paraplegia o con una tetraplegia, ¿vale? Se rompe la vértebra, se rompe la comunicación, digamos, del sistema nervioso con el sistema locomotor y, lógicamente, la persona tiene el músculo, ¿no? Funciona, pero no tiene la funcionalidad de un músculo que tiene conectado el sistema nervioso. Vale, desglosamos un poquito el músculo. Y aquí sí que es verdad que normalmente en clase suelen surgir muchas dudas, porque es una imagen a la que no estamos muy acostumbrados a ver del músculo, ¿vale? Y es el desglose del mismo, como os acabo de explicar. Si nos vamos a la parte del dibujo, donde nos encontramos el músculo entero, ¿vale? La parte final de la imagen, nos encontramos que tenemos el músculo como tal y el músculo se divide en fascículos, ¿vale? Veis que tenemos como marquitas, como partes, ¿vale? Donde se va agrandando y después la imagen se vuelve a agrandar y después la imagen se vuelve a agrandar, ¿vale? Lo que estáis viendo en la diapositiva, que os he querido poner con la flechita, es precisamente eso, ¿vale? El avance que vamos haciendo en cada una de las partes. Donde nos encontramos, ya os digo, el músculo está compuesto de fascículos. El fascículo, si volvemos a entrar dentro, es como si entráramos dentro, ¿no? Tendríamos la fibra muscular, a esto lo llamamos fibra muscular. Después nos encontramos con la miofibrilla. Y la miofibrilla está compuesta por los haces primarios, haces secundarios y haces terciarios, ¿vale? Todo eso compone el músculo. La parte del sarcómero, que estáis viendo en la imagen, una línea negra que veis en la imagen, el sarcómero se refiere a la unidad, digamos, fundamental del músculo. Es la unidad más pequeña, funcional y anatómica. A partir de ahí, ¿vale? A partir de ahí surgiría todo lo demás. Haces terciarios, haces secundarios, haces primarios, ahora nos vamos hacia arriba. Miofibrilla, fibra muscular, fascículo y músculo. ¿Vale? Es como si lo viéramos como hacia adentro con un microscopio, ¿no? Como si fuéramos con un microscopio y después lo viéramos hacia afuera. Vale, el sarcómero está compuesto por dos grandes filamentos. O sea, dos grandes no, hay tres. Son los filamentos gruesos por un lado y los filamentos delgados por otro. Al filamento grueso lo llamamos miosina. Y el filamento delgado está compuesto por dos a su vez, que son la troponina y la tropomiosina. ¿Vale? De hecho, en temas, digamos, esta es la unidad contráctil, ¿vale? Gracias a todo esto, a la actina y a la miosina, es lo que hace que podamos tener contracción en el músculo. Y ahora hablaremos de eso también. Después hay mucha controversia o los alumnos no termináis de ver o de imaginar. Siempre os digo que para ver el tema de anatomía siempre trabajéis con muchísimas imágenes, ¿vale? Porque es la manera que vamos a tener de grabar en nuestra mente pues toda esta información, ¿vale? Que veamos un poco, bueno, que tengamos la mente un poco abierta en ese aspecto, que podamos ver un poco como en 3D, ¿no? Os cuento, nos encontramos entonces en la parte del músculo, el epicinio, ¿vale? Y esta parte es una vaina de tejido conjuntivo
Es una vaina de tejido conjuntivo, ¿vale? Es la capa más externa, compuesta mayormente de colágeno, que rodea a todo el músculo. Digamos que es como una funda, ¿vale? Como una envoltura, como una vaina. Dentro del epimisio está el permisio, que es el tejido conjuntivo que rodea los haces primarios y los haces secundarios del músculo. Veis arriba, en la diapositiva de arriba, que hablábamos de los haces primarios, secundarios y terciarios, ¿vale? Pues el permisio solamente envuelve, perdón, a los haces primarios y a los haces secundarios. Después nos encontramos con el endomisio, ¿vale? Es la capa de tejido conectivo que rodea cada fibra muscular. En cada fibra muscular está envuelta, está rodeada por esa capa de tejido, que se llama endomisio. El sarcolema es la membrana citoplasmática que envuelve a las fibras musculares, ¿vale? Y el sarcoplasma, en este caso, sería el líquido intracelular que se encuentra en los espacios libres que hay entre las miofibrillas. Cuando las miofibrillas reaccionan al movimiento de contracción, ¿vale? Se crea una fricción entre ellas. Entonces, al crear esa fricción, si no tuviéramos ese sarcolema, si no tuviéramos ese líquido intracelular y esas vainas que van envolviendo pues las miofibrillas y las capas de las que he hablado antes, se rozarían y bueno, habría un desgaste, habría una fricción, ¿vale? Entonces, es por eso que necesitamos ese líquido intracelular para que no exista ese tipo de... se calentaría, ¿vale? El músculo se calentaría en ese caso, de que no tuviéramos este líquido intracelular, perdón. Vale, pasamos al mecanismo de contracción, me estaba adelantando un poco antes, ¿no? El mecanismo de contracción muscular y la clasificación con los músculos, de los músculos con respecto a la contracción. Hablábamos antes del movimiento contráctil, ¿vale? Dentro de ese movimiento contráctil, cuando tú contraes un músculo, nos encontramos con dos tipos, ¿vale? Uno es el agonista, que es el músculo que produce el movimiento en este caso. Os pongo, por ejemplo, el bíceps braquial, ¿vale? Cuando nosotros flexionamos el brazo, el antebrazo hacia el brazo, ¿vale? Y doblamos el codo, hacemos una flexión del codo, producimos un movimiento. Ese movimiento, como el músculo primario que tira para hacer ese movimiento es el bíceps, ¿vale? Es a este bíceps, el que llamamos músculo agonista, ¿vale? Por el contrario, tenemos digamos que tenemos una cara A y una cara B, ¿vale? En cada músculo hay un músculo agonista, en cada movimiento hay un músculo agonista y un músculo antagonista. En este caso, como estábamos hablando del bíceps, el antagonista del bíceps en el movimiento de flexión sería el tríceps, ¿vale? Si, por ejemplo, yo estoy haciendo, esto por ejemplo para los deportivos, estoy haciendo sentadillas o trabajo de tríceps, específico de tríceps, yo apoyo mis manos y tengo doblo el codo, flexiono el codo. En este caso, como lo que está trabajando es el tríceps como motor, digamos, tríceps en este caso sería agonista y bíceps en este caso sería el antagonista. ¿Vale? No sé si se ha entendido bien. Ahora, si tenéis algunas preguntas al final de la exposición, podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo. Vale, tipos de músculos. Nos vamos a encontrar con muchos tipos de músculos, varios tipos de músculos dentro de nuestro cuerpo. Pensad que solamente, que no estamos hablando solamente de los músculos que vemos por fuera, ¿vale? Sino que por dentro también tenemos musculatura, el corazón se mueve por toda la musculatura que tiene alrededor, aparte de ser un órgano, es músculo también, ¿vale? Y es el que permite, bueno, que estemos aquí, lógicamente. Me quiero referir con esto que no solamente tengáis la visión del músculo que vemos por fuera o que estamos más acostumbrados a ver en imágenes. ¿Vale? Para esto os dejo aquí esta diapositiva, donde nos encontramos tipos de músculo
en este caso el primero es el fusiforme, ¿vale? Donde veis lo que os explicaba antes del tendón, que la parte, tenemos el vientre muscular, que es la parte más ancha del músculo en este tipo, en el fusiforme, y se van como alargando a las puntas, convirtiéndose en este tejido más fibroso que hablábamos antes, que era el tendón, ¿vale? El tendón en este caso tendría un lugar de origen y un lugar de fin. En el caso del bíceps, por ejemplo, que es el más, el que vemos más fácil, el bíceps braquial, que tenemos aquí el ejemplo, tendríamos el origen arriba en el hombro y tendríamos la inserción abajo en el codo, en la parte del brazo, pero en la parte de abajo del hueso. Tendríamos tipos de músculo que se llaman paralelo, en este caso, un ejemplo del músculo paralelo sería el recto abdominal, ¿vale? Lo que llamamos como las abdominales. El recto abdominal, tenemos los oblicuos y tenemos el recto, pues el recto sería, en este caso, tipo de músculo paralelo. Después nos podemos encontrar con el tipo de músculo triangular, es otro tipo de músculo diferente, y en este caso, como ejemplo, nos mostramos aquí con el pectoral mayor. Otro diferente es el unipeniforme, ¿vale? Donde nos encontramos con el palmar interóseo, bipeniforme, donde un ejemplo de este tipo de músculo, de estas fibras, veis que las fibras van diferentes, van como una hoja, ¿no? Digamos como tenemos como el tendón en medio y se abre como si fuera una hoja del recto femoral, de la pierna. Multipeniforme, donde nos encontramos con el deltoides, ¿vale? Arriba en el brazo, el deltoides, el músculo pequeñito que está como por encima del bíceps. Y también tenemos el tipo de músculo circular, ¿vale? El auricular que tenemos en... Pasamos a la siguiente diapositiva, donde aquí me gustaría explicaros los ejes y planos anatómicos. También esto es una cosa que cuesta mucho ver a veces y las primeras veces que se ven sobre todo, ¿vale? Son 3 grandes planos, llamamos planos a la disposición en el espacio a la que nombramos nuestras partes del cuerpo, nuestras partes anatómicas, ¿vale? Entonces, en el aparato locomotor es muy importante que tengamos claro cuáles son estos ejes y cuáles son estos planos. Empezamos por el plano sagital, ¿vale? Imaginaos que el plano sagital es un plano que nos divide, digamos que sería el color rosa, lo veis en la diapositiva, es el del color rosa, y digamos que es como el que nos parte a la mitad. Imaginaos que una hoja de cristal, una hoja, un folio, ¿vale? Nos partiera, tuviera nuestro tamaño y nos parte justo a la mitad. Donde nosotros aquí vamos a hablar de lateralidades, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, ¿vale? Tengo un brazo derecho, tengo un brazo izquierdo. Tengo mi cara, mi lado derecho y mi lado izquierdo, ¿vale? Y todo se partiría como a la mitad. Este es el plano, perdón, sagital. Después tenemos el plano coronal, ¿vale? En este caso, sería el azul, sería el que nos corta, dijéramos, como si nos cogiéramos desde la coronilla, con un plano frontal, ¿vale? O coronal, como lo llaman aquí, frontal. Cortamos por la mitad todo nuestro cuerpo. Nombraremos a esta parte, a estos ejes, a estos planos, como parte anterior y como parte posterior de nuestro cuerpo, ¿vale? Lo veis en la siguiente diapositiva, en blanco, anterior y posterior, ¿vale? Y después, como tercero, tendremos para nombrar el plano transversal. En este caso, el plano transversal yo creo que es el que más fácil se ve, es el que nos corta a la mitad, teniendo un tramo superior y un tramo inferior,
¿vale? Dentro de estos planos, toda la nomenclatura que tenga que ver con ejes y planos anatómicos, pues estará en base a estos tres que estamos viendo, ¿vale? Resumiendo un poco, nos quedamos con el plano sagital, que nos corta a derecha e izquierda, el plano coronal o frontal, que nos corta como a la mitad, siendo anterior y posterior, y el plano transversal, que nos hace el tramo superior y el tramo inferior. ¿Vale? Veis en la siguiente diapositiva que hay es importante hablar de la línea media del cuerpo, ¿vale? Esto que pone aquí como midline, ¿vale? Es la línea media del cuerpo. Esta línea media lo que nos hace es que sepamos en cada momento, según el plano, de qué parte estamos hablando. No solamente tenemos una línea media del cuerpo, sino que además tenemos una línea media en las extremidades. Por ejemplo, tenemos una línea media en el brazo y tenemos una línea media en cada una de nuestras piernas, ¿vale? Siendo así que una pierna derecha tiene su línea media en la propia pierna y la propia pierna tiene un lado derecho y un lado izquierdo, tiene una parte superior y una parte inferior, tiene una parte anterior y otra posterior, ¿vale? Tendría otros tres planos, cada una de las extremidades, ¿vale? Pero bueno, yo creo que hoy con esto, ya os digo, como tenéis las preguntas después, si necesitáis algo o hay alguna duda, sin problema, preguntáis. Vale, dentro de los movimientos de los músculos, y pasamos a los movimientos de los músculos, pues nos encontramos con todo esto que estáis viendo en la diapositiva. Me parece más interesante que explicarlo el que lo vierais en imágenes, ¿vale? Entonces, os invito a que miréis, a que busquéis por internet y busquéis información. Los apuntes también lo lleváis, lo tenéis. Unos cuadros con unas imágenes donde se ve claramente todos los tipos de movimiento que tenemos, ¿vale? En este caso los nombro y más o menos explico por encima. El movimiento de abducción es un movimiento por eso os explicaba antes lo de la línea media del cuerpo, ¿vale? Yo uso con los alumnos una regla mnemotécnica que funciona estupendamente y es, siempre hay mucha confusión entre la abducción y la aducción, ¿vale? La abducción, hablamos de la apertura de la línea media del cuerpo, es decir, tomando la línea media del cuerpo, la primera que hemos visto en la diapositiva anterior, la blanca, que es la que nos corta, digamos que tenemos como un eje, como una barra, ¿no? Imaginaos que nos introducen la barra por la coronilla, ¿vale? Y sale por abajo del tronco, ¿vale? Por la parte de la pelvis por abajo. Bien. Teniendo ese eje, siendo ese eje la línea media, el movimiento de abducción, por ejemplo, de una pierna, es la que abre la pierna hacia afuera de la línea media del cuerpo. Teniendo en cuenta que abrir es abducción, ¿vale? Os quedáis con esa regla de la A y la B, que abre de la línea media del cuerpo. Y la abducción, en este caso, perdón, la aducción, en este caso, con D, sería el hacia dentro, ¿vale? Nos quedamos con el AD hacia dentro de la línea media del cuerpo, si pusiéramos la pierna, el brazo o toda la lateralidad, ¿no? Nos la lleváramos adentro. Sería la aducción cuando vamos hacia adentro, como digo, y la abducción cuando vamos hacia afuera de la línea media del cuerpo, ¿vale? Después tenemos otro tipo. Estos dos son los más, digamos, como difíciles de ver, ¿no? Tenemos la anteposición, tenemos la circunducción, donde estamos hablando de un movimiento que sea circundante, que sea redondo, como hablábamos antes, en la articulación escapulohumeral, por ejemplo, ¿vale? La anteposición también. Descenso y elevación, ¿vale?
esta la tenemos clara, extensión y flexión, pronación y retroposición, rotación y supinación. ¿Vale? Os invito a que lo veáis cada uno por diferentes vías, porque dependiendo del autor del libro que cojáis o de la persona que haya escrito el artículo que cojáis, os van a nombrar los movimientos de diferentes formas, siendo los mismos. Entonces, yo os aconsejo que tengáis claro cuál es el movimiento y le pongáis vosotros, o sea, escojáis vosotros el nombre que más resuene con vosotros, que más se os quede en la memoria y que más fácil después os resulte a la hora de comunicárselo, por ejemplo, pues eso, a los clientes que tenemos en el gimnasio, a nuestros pacientes en consulta, para que sea fácil, porque esta nomenclatura va a ser una nomenclatura que la vamos a tener que usar a diario. Vale, pues por mi parte nada más. Os he dejado aquí una última imagen donde podemos ver toda la musculatura de nuestro organismo, en este caso de un varón, la misma en mujeres, lógicamente. Sí que varían en algunas las formas, pero tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis ahí una posición anterior, una posterior y dos lateralidades, como resumen un poco de todo lo que es el tema. Y con esta última diapositiva, pues bueno, me gustaría despedirme de todos vosotros.